el apóstol Pedro escribe: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Oremos. Oh Padre, te damos gracias por tu santa palabra, por este mensaje que Pedro escribió para tu iglesia, no solo nuestros hermanos en el pasado, pero para nosotros hoy en día también. Gracias por la esperanza y la fe que tenemos, la esperanza que se encuentra en Cristo Jesús. Padre, te rogamos que obres en medio de nosotros en esta mañana. Aunque no estamos juntos en un templo, estamos aquí en nuestros hogares, sabemos bien, oh Padre, que estás con nosotros, que eres soberano sobre todo el mundo. Y por eso te damos las gracias y te adoramos, te alabamos. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, en la famosa historia de Tarzán, más que ustedes han leído o han mirado la película Tarzán, en la famosa historia de Tarzán encontramos a un joven que fue criado por simios. Este joven se comportaba como un animal. Comía alimentos crudos, se balanceaba de los árboles y no vestía con ropa. Vivía al aire libre y dormía en la selva. No usaba lenguaje humano, sino hacía gruñidos y gemidos como un simio. Pero en realidad, Tarzán no era un simio, sino que era un hombre. Durante el tiempo de su peregrinación en las selvas de África, no se daba cuenta de que era un ser humano. Después, cuando fue descubierto y volvió a Inglaterra, Tarzán tuvo que aprender a vivir según su naturaleza como un ser humano, un hombre. Aprendió a vestirse con ropa y dormir en su casa. Aprendió a hablar en un idioma, inglés, y comer alimentos cocinados. Después de todo, Tarzán recibió una herencia enorme, porque sus padres habían sido ricos. Hermanos y hermanas, nosotros como cristianos vivimos en un mundo donde somos peregrinos, como Tarzán, que vivía en una selva aparte de el resto de la humanidad, viviendo con un animal. Muy a menudo, demasiado,
nosotros vivimos como fuéramos un animal, en un sentido. Un animal, estamos hablando de la naturaleza pecaminosa. Vivimos en un mundo como los del mundo, aquellos que son del mundo. No reconociendo que somos cristianos, que somos hijos de Dios, que tenemos una nueva naturaleza. No somos ciudadanos de este mundo, pero muy a menudo vivimos como fuéramos pecadores, viviendo según los valores y la moralidad y las creencias del mundo. Para nosotros encontramos tentaciones, nos enfrentan las tentaciones todos los días. Pero para nosotros como cristianos tenemos que aprender nuevo lenguaje. Tenemos que aprender a vivir según nuestra naturaleza como hijos de Dios. Tenemos que mantener la esperanza en nuestro Señor Jesucristo y la herencia que vamos a recibir cuando Jesús venga. La herencia. No queremos olvidar eso. Nuestra tentación es olvidar eso, olvidar la herencia que tenemos en Cristo, las bendiciones que tenemos, que nosotros olvidamos nuestra naturaleza en Cristo. Pero Pedro nos escribe en esta carta, nos da algunos principios para ayudarnos a seguir en la fe, seguir en la esperanza, seguir en la obediencia, seguir en la santidad. Y la clave es recordar nuestra herencia en Cristo. ¿Por qué? Porque Pedro comienza esta sección o este pasaje en capítulo 1, 13 con las palabras por tanto. Así que, por tanto, ¿qué significa eso? Significa que tenemos que examinar el contexto previo en este capítulo para entender la base de lo que él va a decirnos en este pasaje. Es decir, que tenemos que entender el pasaje anterior. Y en el pasaje anterior, Pedro nos dijo que tenemos que recordar la herencia que tenemos en Cristo. Tenemos una salvación gloriosa. Tenemos una herencia incorruptible, sin contaminación, incontaminada e inmarcesible en el versículo 4. Incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Reservada en los cielos para vosotros, para nosotros cristianos. Y al entender eso, podemos comenzar de vivir según nuestra naturaleza en Cristo, porque nos da el ánimo y la esperanza. Y nosotros comenzamos de entender el gran amor que nuestro Dios tiene para nosotros como sus hijos. Entonces la motivación y el poder sale de estas consideraciones del Evangelio. Y el Evangelio es el poder que tenemos, que Dios nos ha dado para cambiar la vida, para cambiar nuestras vidas. Y vamos a ver 3 mandatos imperativos en nuestro pasaje en esta mañana. Y vamos a considerar este texto en relación a estos 3 mandatos. Y la primera se encuentra en el versículo 13. Pedro dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo. En realidad, en español leemos 3 mandatos, pero en griego, en el original, solo hay un verbo aquí que es en la forma de un imperativo, de un mandato, en la gramática. Y eso es esperar, el verbo esperar. Entonces Dios está dándonos un mandato de esperar completamente en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado.
Es decir, que nuestra esperanza es fijada en la herencia que tenemos en Cristo cuando Jesús va a volver, cuando Él regrese. Y tenemos que poner nuestros ojos en el Señor Jesucristo y en la esperanza que Él va a traer con Él, es decir, nuestra herencia en Cristo. Pero leemos también dos otros verbos: ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios. Y son traducidos aquí como mandatos porque hay un sentido en que estos verbos son mandatos para nosotros, porque tiene una relación con el verbo principal aquí, esperar. Pero el enfoque es en la esperanza que tenemos en Cristo y nuestra responsabilidad de desarrollar esa esperanza en nuestras vidas. Pero aquí Él nos da la clave para hacer eso, para entender y seguir en eso. Y estos dos verbos, ceñir y sed, tienen una relación instrumental con el verbo principal, esperar. Es decir, que es por medio de ceñir los lomos y por medio de ser sobrios que podemos crecer en nuestra esperanza, que podemos cumplir con este mandato. ¿Qué significa eso? Ustedes saben que ceñir tiene que ver con la ropa. Y en el mundo antiguo, ellos se vestían en túnicas. Y para participar en el trabajo o una guerra, tenían que meter su ropa en sus cinturones para prepararse para participar o para luchar en una guerra o para trabajar. Nosotros también como cristianos debemos prepararnos. Debemos preparar nuestra mentalidad. Porque, ¿qué dice? Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Nuestro entendimiento es muy importante. No debemos olvidar quiénes somos, nuestra naturaleza, la esperanza que tenemos en Cristo, las promesas de las Escrituras, la fidelidad de nuestro Dios, su grandeza, su poder, que Él es infinito, eterno y puede cuidarnos. Él puede protegernos y puede animarnos. Él puede mostrarnos su amor. Nosotros tenemos que tener una transformación de nuestro conocimiento, de nuestro entendimiento, para mantener la esperanza en nuestras vidas. Pero no solo eso, también tenemos que ser sobrios. Sobrios, literalmente, referirse a una persona que no está borracho, que no está bajo de la influencia de drogas ni alcohol, y está muy sobrio. Para nosotros, en este contexto, tenemos que ser sobrios en nuestra mentalidad, listos, preparados para mantener nuestra esperanza en Cristo, para no creer en las mentiras del mundo, para no caer en el pecado, para no comenzar de creer que el pecado es alguna cosa buena. En realidad el pecado es pura maldad, pero a veces olvidamos eso. El pecado parece algo bueno para nosotros, algo agradable, placer para nosotros. Pero tenemos que recordar que el pecado es malo, que es contra la voluntad de nuestro Dios santo. Y no es bueno para nosotros, como cristianos o como seres humanos tampoco. Y por eso tenemos que ser sobrios en nuestros pensamientos. Tenemos que crecer nuestro conocimiento, nuestro entendimiento de las cosas de Dios. Tenemos que profundizar nuestro conocimiento de la teología, de la palabra de Dios, de las promesas que tenemos en Cristo. Porque mientras que estás atacado por Satanás,
vas a tener la tentación de alejarte de las cosas de Dios. Y por eso tienes que mantener tus pensamientos en el Señor Jesucristo mismo, porque Él es nuestra esperanza. Bueno, el primer mandato que vemos aquí es poner nuestra esperanza en nuestra herencia que Jesús va a traer con Él cuando sea manifestado. Pero el segundo mandato que vemos aquí es una vida santa en los versículos del 14 al 16, una vida santa. Y es otro mandato también, el verbo es en la forma de un imperativo también. ¿Y qué dice aquí? En versículo 14 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Y vemos aquí en estos dos versículos, dos lados de la misma moneda. Hay un aspecto negativo y un aspecto positivo. El aspecto negativo aquí se encuentra en el versículo 14, que no seamos conformados a los deseos de este mundo. Pedro está refiriéndose a los deseos pecaminosos, los valores del mundo, los valores de un sistema que es contra Dios, que es en rebelión contra Dios, valores pecaminosos. Nosotros participamos en estos valores, este comportamiento, estos deseos, manteníamos estos deseos antes de conocer a Cristo. Pero ahora tenemos una nueva naturaleza y no debemos seguir en estos deseos. Pero como hijos obedientes, dice, no os conforméis a los deseos. Y es algo parecido que dijo el apóstol Pablo en Romanos 12, del 1 al 2. Pablo dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y vemos la palabra entendimiento otra vez. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos y hermanas, Dios está transformando a nuestro entendimiento, nuestras mentes. Él quiere transformar nuestros valores, nuestra práctica, nuestro comportamiento, nuestra conducta. Él quiere cambiarnos en todos los aspectos de nuestras vidas. Por eso vemos el otro lado de la misma moneda y el aspecto positivo en el versículo 15, que dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Nosotros tenemos que ser santos. Somos hijos obedientes, somos hijos del Señor, y por eso tenemos que ser santos. Ser santos significa que tenemos que vivir según la palabra de Dios. Tenemos que dedicar a nuestras vidas para el servicio de Cristo. Y tenemos que cumplir con los mandatos y la ley de Dios. Queremos vivir una vida santa, que es agradable a nuestro Padre, porque somos hijos obedientes. Pero Pedro nos da otra razón para ser santos, y dice que tenemos que ser santos. ¿Por qué? Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Dios mismo es santo y Él es nuestro Padre. Tenemos, en un sentido, queremos
no tenemos una naturaleza de Dios porque somos seres humanos, ¿sí? Pero usualmente hijos tienen ciertos aspectos de sus padres, siguen en sus pasos y tienen un comportamiento, una manera de vivir muy parecida a veces a sus padres. Para nosotros queremos seguir la naturaleza de nuestro Dios. Si Él tiene su propia naturaleza, no tenemos la naturaleza de Dios porque no somos Dios. Pero queremos ser santos, queremos vivir según su palabra todos los días. El Antiguo Testamento enfoca o enfatiza la santidad de Dios mismo. En Salmo 77, 13, el salmista dice: oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? En Levítico 19:2 dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Pedro está pensando en versículos así. Encontramos esa declaración en muchos lugares en el Antiguo Testamento. Muchos en Levítico también. Pero en Isaías 43:3, la palabra de Dios dice: porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Vemos en las Escrituras que servimos a un Dios santo, perfecto, aparte de la maldad. Siempre está aparte de cualquier pecado. Dios no es el autor del pecado y Él es perfectamente santo. Muy bien. Amados hermanos, ¿cómo describirías la manera de tu vida? Pedro nos dice que nuestra manera de vivir debe ser caracterizada por ser obediente y por ser santo. No queremos conformarnos según el mundo o los valores del mundo o las creencias del mundo. ¿Qué crees tú? ¿Crees en la palabra de Dios? ¿O crees en las enseñanzas del mundo? ¿Estamos pensando profundamente en lo que el mundo está diciéndonos? ¿Estamos examinando las noticias para entender si está de acuerdo con la palabra de Dios o las enseñanzas en las escuelas o los valores en el trabajo o la mentalidad en el gobierno? Para entender más profundamente si está de acuerdo o si es según la ley de Dios, las enseñanzas de las Escrituras, tenemos que transformar nuestra mentalidad, nuestros pensamientos. Tenemos que vivir santo, una vida santa. Nuestras vidas deben ser caracterizadas por el fruto del Espíritu Santo, como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Nuestra vida debe ser una vida dedicada a Cristo. ¿Para qué estamos viviendo, hermanos? ¿Para qué estamos viviendo? ¿Es para el Señor o para nosotros mismos? Tenemos que pensar más profundamente en eso. Y la tercera cosa que vemos en este pasaje tiene que ver con nuestra conducta temerosa. Nuestra conducta temerosa. En los versículos del 17 al 21 vemos otro mandato aquí también, otro verbo, que dice en el versículo 17: si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación,
vemos el verbo conducir aquí. Tenemos que conducirnos con temor. Tenemos que tener una conducta temerosa en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque somos sirvientes del Señor Todopoderoso. Pero más, aquí dice Pedro que nosotros invocamos por Padre, el Dios del universo. Él es nuestro Padre y somos sus hijos. Y por eso tenemos que conducirnos con temor en este mundo. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre y hijos tienen que tener un respeto, una reverencia para su Padre. Aún más el Padre Celestial, porque es Dios, el Dios único, el Dios del universo, el Creador de todo, nuestro Padre. Y queremos dar respeto y nuestro temor a Dios, porque Él es nuestro Padre. Pero no solo eso, también entendemos y sabemos que algún día cuando Jesús regrese vamos a rendir cuentas. Porque dice aquí que Él va a juzgar según la obra de cada uno. Nosotros sabemos bien de la Biblia que no somos salvos por medio de las buenas obras. Somos salvos por gracia, salvos por medio de la fe en Jesucristo. Y la salvación es un regalo gratis que Dios nos da. Él hizo todo para nuestra salvación. Él proveyó todo. Pero la Biblia enseña muy claramente que va a ser un juicio algún día. Y los cristianos verdaderos van a demostrar su fe por medio de sus obras buenas. ¿Sí? Si usted y yo somos cristianos, creyentes verdaderos, vamos a producir fruto, vamos a hacer buenas obras naturalmente, porque tenemos una nueva naturaleza. Dicen que es como la naturaleza de un león para comer la carne. El león come carne, es natural. Él no come verduras. Y nosotros como cristianos vamos a vivir según nuestra naturaleza y vamos a producir el fruto del Espíritu Santo y las buenas obras. Al fin del mundo, Dios va a declararnos inocentes por medio de la justicia del Señor Jesucristo, quien cumplió la ley de Dios por nosotros. Tenemos su justicia, la justicia del Señor Jesucristo. Y Él tomó nuestro lugar, tomando la pena de la muerte por nosotros, y recibió la ira de Dios en nuestro lugar como nuestro sustituto en la cruz. Pero Él va a señalar a nuestras obras para declarar a todo el mundo que nosotros somos cristianos verdaderos, que el poder del Señor Jesucristo y nuestra unión con Él produjo las buenas obras en nosotros. Y Pedro no tiene problema con usar este aspecto de el juicio de Dios para darnos ánimo, para tener temor de nuestro Dios. Para nosotros tenemos que recordar quién es Dios. Es santo, es todopoderoso. Él es nuestro Padre, sí, pero tenemos que darle respeto y reverencia siempre, en nuestros hogares, en la iglesia, en el culto, en nuestro trabajo, en nuestras recreaciones también. Dios es nuestro Dios todopoderoso. Pero también Pedro sigue explicándonos las razones por qué debemos darle esta reverencia y tener una conducta temerosa. Y él sigue con aspectos que tienen que ver con el Evangelio mismo, las buenas noticias.
En el versículo 18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y esa palabra en el versículo 18, rescatados, es la misma palabra para redimir. Fuimos redimidos por Cristo. Él nos compró con un precio precioso. Es decir, la sangre preciosa de Cristo aquí. Y nosotros fuimos comprados por Dios mismo de la esclavitud al pecado para ser hijos de Dios, para ser reconciliados a Jesucristo, a nuestro Padre en el cielo. Y Él nos liberó, Él nos puso en libertad de nuestros pecados, de la esclavitud del pecado. Nosotros somos libres hoy en día para cumplir con la ley de Dios, para servirle, para tener gozo en el Señor Jesucristo y para servir a nuestro Dios, para hacer las buenas obras, para vivir según el plan que Dios tiene para nosotros, para cada uno de sus hijos. Entonces pertenecemos a Dios ahora, no pertenecemos a Satanás, no pertenecemos al mundo, no pertenecemos al pecado, pero somos libres, somos servientes del Dios, del universo. Y Él describe a Cristo Jesús así. Él dice que Él nos compró con la sangre preciosa de Cristo, un cordero sin mancha. Un cordero sin mancha. En el Antiguo Testamento vemos que en el sistema sacrificial ellos sacrificaban varios animales para poner la sangre de los animales sobre el altar y sobre ellos mismos a veces y en diferentes ceremonias y ritos para cubrir sus pecados. Pero la sangre del Señor Jesucristo es suficiente no solo para cubrir nuestros pecados, pero para limpiarnos de nuestros pecados. Somos limpios en Cristo, porque su sangre nos limpia. La sangre de Jesucristo quita la culpa de nosotros, nuestra culpa. No somos culpables ante el Padre porque pertenecemos a Cristo y Él nos limpió en su sangre preciosa. Él es el Cordero. Ustedes recuerdan que en el Antiguo Testamento, cuando los hijos de Israel fueron esclavos en Egipto, Dios envió plagas sobre la tierra de Egipto y Dios mandó que ellos salgan de la tierra para adorarle en el desierto, y Faraón no los escuchaba, y por eso Dios envió una plaga del primogénito. Dios iba a enviar un ángel para matar los primogénitos, el hijo que nació primero en la familia, cada familia, de los animales también, los primogénitos, no solo de los seres humanos, pero los animales, en cada hogar. Pero Él dio una manera de redimirlos, o para salvarlos. Sí, ellos los dijeron que para sacrificar un cordero sin mancha, sin contaminación, un cordero para cada hogar. Y ellos mataron ese animal, y ellos tomaron la sangre del cordero y pusieron la sangre en los linteles y los postes, el lintel y los postes de cada puerta, o la puerta principal de cada hogar. ¿Por qué? Porque el ángel de la muerte, que iba a destruir los primogénitos, iba a mirar para la sangre
Y al ver la sangre del Cordero, esa familia fue salvada por la sangre del Cordero. Nosotros, cristianos, somos salvos, no por la sangre de un Cordero, pero es la sangre del Cordero de Dios, Jesucristo, el Salvador, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Dios en la carne. Él nos salvó y su sangre fue derramada por nosotros. Es increíble que Dios sacrificó a su único Hijo, su Hijo precioso para nosotros. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios. Es increíble también en el versículo 20 que nos dice que eso era parte del plan desde el principio. Este plan de sacrificar a Jesucristo, su Hijo, era parte del plan desde el principio. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, dice. Destinado, o podemos decir, conocido de antemano. Pero en un aspecto que Jesucristo mismo fue escogido por Dios el Padre para cumplir con sus propósitos, para salvar un pueblo para sí mismo. Era parte del plan del principio. Ese es increíble también y asombroso. Servimos un Dios que nos ama profundamente, que tomó todas las medidas para salvarnos. Y Él pensaba en todos los detalles desde el principio. Él hizo sus decretos desde la eternidad para salvarnos en Cristo. Y nosotros tenemos la herencia en Cristo. Y Él va a regresar algún día para nosotros. Él fue sacrificado por nosotros. En el versículo 21 dice, y mediante Él, cual crees en Dios, quien le resucitó de los muertos. Nota aquí que Pedro nos dice que es por medio de Cristo que somos salvos, que tenemos fe en Dios. Es por medio de Cristo que tenemos fe. Cristo Jesús es el único mediador entre el hombre y Dios. Si no fuera por el Señor Jesucristo, no tuviéramos una relación, una reconciliación con el Padre. Gracias a Dios por el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, que nos salva. Él es el mediador y el Salvador. Que dice también aquí, que dice que Él fue resucitado de los muertos. Su resurrección es el poder que puede resucitar nuestras vidas también, porque somos unidos con Jesucristo. Y su resurrección es las primicias, forma parte de las primicias de nuestra salvación. Su resurrección es la garantía de nuestra resurrección. Y vamos a ser resucitados también algún día. Y queremos mantener nuestros pensamientos y nuestra atención en el Señor Jesucristo y en la herencia que tenemos. ¿Por qué? Al hacer eso, vamos a seguir en esperanza. Y vamos a vivir en una manera santa. Y vamos a vivir en una manera de conducta temerosa. Vamos a crecer en la fe. Y vamos a ser más y más conformados a la voluntad de Dios. Y vamos a crecer en la santificación. Dios está haciendo una obra en cada uno de nosotros. Pero si olvidemos estas cosas, ¿quién es Jesús? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cuál es la herencia que tenemos en Cristo, en los cielos para nosotros, que vamos a disfrutar algún día? Si olvidamos estas cosas,
vamos a ser desanimados. Vamos a someternos al mundo en vez de a Cristo. Vamos a pecar y vamos a alejarnos de Dios. Pero tenemos la esperanza. Tenemos esta herencia en Cristo. Tenemos esperanza aunque estamos en un mundo caído. Un mundo donde experimentamos la persecución y desafíos todos los días. Tenemos que recordar quiénes somos nosotros. No somos como Tarzán, que pensaba que era un animal, un simio, viviendo en una selva. Sí, vivimos en este mundo, pero no somos del mundo. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos de Cristo. Tenemos esa esperanza. Oremos. Padre, te damos gracias por la esperanza que tenemos en Cristo y gracias por el Señor Jesús mismo. Padre, te rogamos, Padre, que crezcamos en nuestra nueva obediencia, que seamos santos, porque nuestro Dios es santo. En el nombre de Jesucristo. Amén.